Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que, ay, Dios mío, es candente. Preparaos porque lo que os voy a contar hoy va a dejar a más de uno con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de un escándalo, un verdadero escándalo, que involucra a dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, esos mismos que nos robaron el corazón en Amar es Primavera, y que en la vida real, son una de las parejas más adorables del panorama. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué es ese escándalo del que tanto se habla? Pues agarraos fuerte porque la historia tiene miga, y mucha. El título del vídeo lo dice todo, Serkan Ayolu y Özge Gürel escándalo en el hotel, todos los detalles aquí. Así que si sois fans de la pareja, o simplemente os gusta estar al tanto de las novedades y los chismes del mundo del espectáculo, este vídeo es para vosotros. Vamos a desglosar todo lo que ha sucedido, desde el principio hasta el final, sin dejar nada en el tintero. Y sí, amigos, lo prometo, hay detalles jugosos, fotos comprometedoras y mucho drama. Pero antes de empezar, quiero pediros un favor. Si sois nuevos por aquí, y aún no os habéis suscrito al canal, este es el momento. Dadle al botoncito rojo o activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos y por supuesto compartid este vídeo con vuestros amigos, para que ellos también se enteren de todo. Así me ayudáis a seguir creciendo y a traer más contenido como este. ¿Listos? Empezamos. Todo comenzó con unas fotos, unas simples fotos. Imágenes captadas por los paparazzi en las que se veía a Serkan Ayolu y a otra mujer, que no era Özge Gürel, entrando en un hotel de lujo. Y no solo eso, sino que las fotos sugerían una cercanía, una intimidad, que a muchos les pareció sospechosa. La mujer en cuestión, según se filtró, era una actriz también conocida en Turquía, aunque no tan popular como Serkan y Özge. Su nombre, para los que no lo saben, es. Las redes sociales, por supuesto, explotaron. Los fans de la pareja y de Amar es Primavera en particular, no daban crédito. ¿Cómo era posible? Después de tantos años de relación, de un matrimonio feliz, de una imagen pública tan sólida. ¿Cómo podía Serkan haber cometido algo así? Las preguntas, los rumores y las especulaciones se dispararon. Los foros y los grupos de fans en Facebook, Instagram y Twitter se inundaron de comentarios, análisis y teorías. Algunos defendían a capa y espada a Serkan, argumentando que las fotos eran sacadas de contexto y que la prensa estaba exagerando. Otros, en cambio, se mostraban decepcionados y dolidos, sintiendo que su ídolo les había fallado. Enseguida, los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de este tipo de noticias, se lanzaron a investigar. Empezaron a contactar con fuentes cercanas a la pareja, a intentar averiguar qué había pasado, qué estaba pasando. Las versiones, como suele ocurrir en estos casos, eran muy variadas. Unos afirmaban que se trataba de un simple encuentro casual, una amistad que se había malinterpretado. Otros, en cambio, hablaban de una crisis de pareja, de problemas en el matrimonio, de infidelidad. Los tabloides, con titulares sensacionalistas y fotos manipuladas, no tardaron en avivar las llamas del escándalo. Serkan Ayolu, infiel a Özge Gürel. Las fotos que lo demuestran, rezaba uno de los titulares más llamativos. Los rumores se intensificaron cuando la pareja, tanto Serkan como Özge, guardaron silencio. No hicieron declaraciones públicas, no negaron ni confirmaron nada. Esta falta de respuesta, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones. ¿Por qué no salían a desmentir las acusaciones? ¿Qué estaban ocultando? La inacción de la pareja solo sirvió para alimentar el morbo y la curiosidad del público. Los medios de comunicación, ansiosos por obtener la primicia, intensificaron sus esfuerzos por contactar con ellos, persiguiéndolos por las calles, acosando a sus familiares y amigos. La presión era tal que se rumoreaba que la pareja había optado por refugiarse en una casa de campo para evitar el asedio mediático. La situación se volvió aún más tensa cuando, supuestamente, Özge Gürel dejó de seguir a Serkan Ayolu en Instagram. Un gesto que en el mundo de las redes sociales suele interpretarse como el final de una relación. Los fans estaban destrozados, angustiados, sin saber qué creer. ¿Se iban a separar? ¿Era el fin de la pareja perfecta? Las lágrimas y los mensajes de apoyo inundaron las redes sociales. No puedo creerlo, me niego a aceptarlo, espero que todo se solucione, eran algunos de los comentarios más repetidos.
La especulación sobre el futuro de la pareja alcanzó su punto álgido. Se hablaba de abogados, de divorcios, de declaraciones públicas inminentes. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Después de varios días de silencio, Ozge Gurel rompió su silencio. Y lo hizo con un mensaje en Instagram, un mensaje breve pero contundente. En él, la actriz negaba rotundamente cualquier tipo de infidelidad por parte de Serkan. Aseguraba que su relación seguía siendo tan fuerte como siempre, y que todo lo que se estaba diciendo era falso y malintencionado. Compartió una foto en la que se la veía sonriendo radiante con un filtro que disimulaba cualquier rastro de tristeza, y acompañó la imagen con un pie de foto que despejó cualquier duda: el amor siempre vence. Juntos, fuertes y felices. El resto son solo rumores sin fundamento. Este mensaje, por supuesto, calmó un poco los ánimos. Los fans respiraron aliviados, y muchos comenzaron a creer en la versión de Ozge. ¿Pero por qué el silencio inicial? ¿Por qué tanto misterio? La explicación que se dio, y que parece ser la más plausible, es que Serkan y Ozge decidieron no alimentar el escándalo. No querían darle más importancia a los rumores, y preferían dejar que la tormenta pasara. Estaban cansados del acoso mediático, de la invasión de su privacidad y de la manipulación de la información. Su estrategia fue la de la calma y la discreción, esperando a que el revuelo disminuyera por sí solo. Además, y esto es importante, se rumorea que las fotos fueron tomadas en un momento muy específico, en un evento profesional, no en una situación romántica. Parece ser que la mujer con la que se le vio a Serkan es una compañera de trabajo, y que estaban discutiendo un proyecto. Se especuló que estaban inmersos en la preproducción de una nueva serie, y que la reunión en el hotel tenía como objetivo ultimar los detalles de la trama y los personajes. Obviamente, la prensa sensacionalista se encargó de exagerar la situación para crear más impacto. Se dijo que estaban en un ambiente de trabajo, en un encuentro de negocios, aunque los medios prefirieron pintar una imagen diferente para captar la atención del público. Pero la historia no acaba ahí. Después del mensaje de Ozge, Serkan Ayolu también se pronunció. Lo hizo de manera más sutil, pero igual de clara. Publicó en sus redes sociales una foto con Ozge, una foto en la que se les veía juntos, sonriendo, felices. Una imagen que, sin necesidad de palabras, lo decía todo. Un claro mensaje de que su amor seguía intacto y que todo lo demás eran simples rumores. La foto, tomada en un lugar paradisíaco, mostraba a la pareja relajada y cómplice, disfrutando de un momento de intimidad. El mensaje implícito era claro: su relación estaba más fuerte que nunca y no se dejarían afectar por las habladurías. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Fue un escándalo real? ¿Hubo infidelidad? La respuesta probablemente es no. Lo que sí hubo fue una tormenta mediática, una caza de brujas orquestada por la prensa del corazón, que intentó sacar provecho de la situación. Y al final, el amor triunfó. Serkan y Ozge supieron afrontar la crisis, defender su relación y demostrar al mundo que su amor es más fuerte que cualquier rumor. Este caso nos demuestra una vez más lo crueles que pueden ser los medios de comunicación, y lo importante que es no dejarse llevar por las apariencias. A veces las fotos pueden engañar, las palabras pueden manipular, y los rumores pueden destrozar. Por eso es fundamental ser críticos, analizar la información y no creer ciegamente en todo lo que se dice. La lección es clara: no hay que juzgar sin conocer la verdad, y no hay que dar por hecho nada hasta tener pruebas concretas. Y por supuesto, este escándalo nos ha dejado una valiosa lección: el amor, el verdadero amor, es capaz de superar cualquier obstáculo. Serkan Ayolu y Ozge Gurel son un ejemplo de ello. Han demostrado que a pesar de la fama, la exposición mediática y las presiones externas, su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier embate. Han sabido mantener la calma, proteger su relación y salir fortalecidos de la crisis. Y nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor, y seguir disfrutando de su talento y de su hermosa historia de amor. Su ejemplo nos inspira a creer en el amor verdadero, en la lealtad y en la capacidad de superar cualquier adversidad. Son un ejemplo a seguir para muchas parejas, un símbolo de que con esfuerzo y dedicación, es posible construir una relación sólida y duradera. Pero la historia de este escándalo no se limita a las fotos, los rumores y las declaraciones. Hay otros elementos que son importantes analizar, como la reacción de la supuesta tercera persona involucrada. ¿Qué papel jugó esta actriz en todo este embrollo?
¿Intentó desmentir los rumores? Salió en defensa de Serkan. Lamentablemente la actriz en cuestión se mantuvo al margen de la polémica, evitando cualquier tipo de declaración o pronunciamiento. Esto, por supuesto, generó aún más especulaciones y suspicacias. Algunos interpretaron su silencio como una señal de culpabilidad, mientras que otros lo achacaron a una estrategia para no dañar su propia imagen. Y no podemos olvidar el impacto que este escándalo tuvo en la carrera profesional de Serkan y Özge. ¿Sufrieron alguna consecuencia en sus trabajos? ¿Se vieron afectados sus contratos? Afortunadamente la pareja contó con el apoyo de sus productores, directores y compañeros de trabajo, quienes supieron separar lo profesional de lo personal. Los proyectos en los que estaban involucrados continuaron adelante sin problemas, y su popularidad entre el público se mantuvo intacta. Por otro lado, este episodio puso de manifiesto la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades. En un mundo donde la información se difunde a la velocidad de la luz, es cada vez más difícil proteger la intimidad y evitar la invasión de la vida personal. Serkan y Özge, sin embargo, supieron manejar la situación con elegancia y discreción, demostrando que es posible mantener la dignidad y la compostura incluso en los momentos más difíciles. Además, el escándalo sirvió para fortalecer la relación de la pareja. A través de esta experiencia aprendieron a confiar más el uno en el otro, a apoyarse mutuamente y a valorar aún más el amor que los une. Superaron juntos la tormenta, demostrando que su vínculo es a prueba de balas. Y ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué pasó realmente en ese hotel? La respuesta es simple, nada grave. Un encuentro profesional, unas fotos malinterpretadas y una tormenta mediática exagerada. El resto fue pura especulación y sensacionalismo. Así que, ¿qué os ha parecido la historia? ¿Os sorprendió? ¿Creísteis en los rumores? Me encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios. ¿Qué pensáis sobre la actitud de Serkan y Özge? ¿Cómo creéis que han gestionado la situación? Contadme todo, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que la prensa del corazón se excede a veces? ¿Qué haríais vosotros si os vierais envueltos en una situación similar? Dejad vuestros comentarios. Y llegamos al final del vídeo, amigos. Espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido y que hayáis aprendido algo nuevo. Quiero agradeceros muchísimo por estar aquí, por vuestro apoyo y por vuestra compañía. Sois los mejores. Y ahora, como siempre, toca el llamado a la acción. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y no olvidéis, siempre hay que tomar la información con pinzas.